Gracias mis apreciados hermanos de la Iglesia Santiago Centro. Es un gusto poder nuevamente estar con ustedes. Alabo el nombre de Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra. Eh, Durante esta semana hemos estado en varias actividades y como asociación y también a nivel de Sudamérica hay un proyecto muy bonito que este 28 como como iglesia en Sudamérica vamos a poder recibir a aquellos hermanos y hermanas que un día se alejaron de nuestra iglesia, de nuestro templo. Ya ha sido presentado todos los días a las 7 de la mañana cada uno de los nombres de los hermanos y hermanas que se han alejado de Dios. Yo los motivo, mis apreciados hermanos, a que pudieran buscar también esa instancia, aparten 30 minutos de su tiempo todos los días hasta el 28 y se conecten junto a la asociación para poder compartir estos momentos de oración y orar no solamente por los hermanos de la iglesia, quizás usted tenga algún familiar, algún hermano, hermana, un papá, una mamá, un tío, un sobrino que todavía no decide por Jesús. Entonces, esas instancias como asociación es bonito saber, hermanos, de que Dios responde las oraciones. Mire, y yo quisiera contarles un testimonio a ustedes así cortito de lo que Dios ha hecho en esta semana. Mire, nosotros yo he estado orando por muchas familias, incluso por estudiantes de la Biblia que están con este servidor aún, estudiando la palabra de Dios. Y dentro de esos estudiantes había unas familias que eran una persona que es ex adventista, pero dentro de esa familia, dentro de esa otra familia, la esposa de este hermano, de un hermano, no es bautizada todavía. Entonces, yo había orado mucho por ellos, había orado desde que comenzamos, antes también había orado, y esta semana me decidí a ir a visitarles como de costumbre, ¿no? A darle estudio bíblico y compartir con ellos. Y para nuestra sorpresa, pues, esta hermana, yo hice la invitación, porque ya está terminando sus estudios, hice la invitación para que pueda hacer eh, pueda entregar su vida al Señor. Y pues ella aceptó entregar su vida a Jesús. Y eso es bonito porque su esposa había estado orando hace mucho tiempo por ella. Y, y ella tomó la decisión junto con su hijo, porque se va a bautizar junto con su hijo. Y, y la otra señora, que también la visité el día siguiente, no, fue el día, sí, no, ese mismo día visité a las dos personas. También ella tenía como más de 9 años fuera de la iglesia. Entonces la visité, oré con ella, estuvimos ahí con unos hermanos también. Y, y también hice la invitación de poder que ella pudiese regresar a los brazos de Jesús y también aceptó. Y su hija está estudiando la Biblia en una clase bíblica que tiene en la iglesia central los domingos para niños. Y también la niña decidió también entregar su vida junto con su mamá. Entonces vemos cómo Dios responde las oraciones y ustedes, mis queridos hermanos, no deben dejar de orar por un familiar, por un hermano, una hermana que está alejado de Dios. Oren mucho por ellos, porque pronto ustedes los van a volver a ver dentro de la iglesia. Y yo confío. Yo, aparte de orar por estos hermanos, yo estoy orando también por mi papá. Porque ustedes saben, mi papá, yo les mencioné anteriormente, mi papá no es adventista. Él es cristiano, sí, pero no es adventista. Yo oro todos los días por él para que él pueda conocer el verdadero evangelio y pueda entender la voluntad de Dios para él. Y sí que espero que en uno de esos momentos él pueda también decidir por Jesús. Así que sin más preámbulos, pues vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Yo le he titulado este tema de la siguiente manera. Dice, el poder de Dios en mis debilidades. ¿Cómo es eso? Que usted quiera decir, pero ¿cómo? ¿El poder de Dios se puede manifestar en nuestras debilidades? Pues sí. A lo largo de este estudio, y quisiéramos ahondar un poco
de lo que el apóstol Pablo en su experiencia como un ministro, como un obrero llamado después, que fueron llamados todos los apóstoles. Pablo estaba enfatizando este momento especial para su vida. ¿Por qué Pablo compartía siempre su testimonio? ¿Por qué él lo hacía? Miren que el apóstol Pablo, si contamos las veces que él compartió su experiencia personal con Jesús, son muchas, y es uno de los pocos apóstoles que comparte su experiencia con Jesucristo. Y es también gratificante saber que en esta segunda carta, como lo habíamos estudiado el tema pasado, ¿se acuerdan que también traté un tema de esta misma carta que hablaba acerca del poder del Espíritu Santo? Y hoy vamos a ver cómo es que Dios puede utilizarnos a nosotros en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras limitaciones, cómo Dios puede hacer de nosotros hombres y mujeres fieles a Él. Es así que, así como un poco de introducción de este tema, quisiera mencionarles algunos aspectos que no fueron mencionados la vez pasada acerca de esta carta, de la segunda carta de Corintios. En esta última sección, es decir, en estos últimos capítulos de Corintios, que es el 12 y el 13, 11, 12 y 13, Pablo que trata de mencionar a los miembros de esta iglesia, aquellos fieles que estaban siendo convertidos diariamente a los pies de Jesús, presenta un cuadro de su ejemplo y las vivencias que éste tenía con Jesús para disipar las dudas que los hermanos tenían en relación a su ministerio. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto, mis queridos hermanos? De que el apóstol Pablo estaba convencido del llamado de Dios, pero había algunos hermanos que todavía no confiaban en ese llamado. Incluso, ¿se acuerdan que yo les mencioné? No sé si les mencioné, pero les menciono de que los apóstoles, cuando escucharon de que Pablo se había convertido a Jesucristo, dice que ellos tenían miedo. ¿Por qué pensaban que era una estrategia para qué? Para matar a todos los apóstoles. Incluso el mensajero que tenía que darle ese mensaje, dijo, Señor, pero tú sabes que Pablo, este Saulo ha matado a muchos cristianos y yo en realidad, yo me imagino a este hombre, ¿no? Con un miedo, un temor, y decir, bueno, ¿y cómo voy a acercarme a este Pablo si me puede matar? Ese mismo temor, esa misma duda tenía no solamente los apóstoles, sino también la iglesia. ¿Y por qué se acrecentó esa duda? Por el testimonio que él tenía antes de servir verdaderamente a Jesús. Pablo pensaba que estaba sirviendo a Jesús. Pablo pensaba que era un fiel guardador de la ley, de los pactos, como un ciudadano judío, como lo era. Y él pensaba de que todo lo que él hacía, lo hacía para la gloria de Dios. Es entonces que Pablo, en esta introducción, menciona el texto, en esta segunda carta, Pablo quiere refutar la actitud de los creyentes que están medios convertidos, que se oponían abiertamente a la obra y al avance de esta y a la unidad de la iglesia en ese entonces. Y finalmente, Pablo presenta algunas doctrinas que ayudarían a la iglesia a fijar su vista en el Salvador. Apreciados hermanos, en este capítulo, en capítulo 12 de Segunda de Corintios, vamos a ver cuántos aspectos Pablo resaltó en relación a su vida. Y uno de los aspectos que él menciona es que él exalta el poder de Dios, siempre. Exalta el poder de Dios. Y eso nosotros debemos tener en cuenta a la hora de ser buenos cristianos, buenos hermanas y hermanas en Cristo. Exaltar constantemente el poder de Dios. Miren lo que él empieza diciendo, porque no vamos a enfatizarnos en todo el capítulo, sino en algunos versículos. Nuestro estudio va a estar direccionado desde el 7 hasta el 10, pero yo quisiera leer el antes. Miren cómo Pablo comienza
a presentar este tema. Dice, ciertamente, el verso 1 dice así, ciertamente no me conviene gloriarme. Entonces Pablo está haciendo ¿qué cosa? Enfático ahí, no me conviene gloriarme. ¿Por qué? Miren lo que dice. Pero me referiré, dice, a algunas visiones y revelaciones del Señor. Entonces Pablo está primero haciendo memoria o recordando a su iglesia, a sus hermanos, queridos hermanos. Yo estoy contando este testimonio. He contado muchas veces este testimonio de las diferentes iglesias donde he estado. Pero no lo hago para gloria mía. Lo hago para gloria del Señor. Porque todo lo que yo tengo ahora no lo merezco. Sino que toda esa gloria debe ser dada a ese Jesús que me llamó a pesar de mis limitaciones, a pesar de mis debilidades. Jesús me llamó. Y es ahí que Pablo, en el capítulo número 11, recuerda las veces en que él fue azotado, fue perseguido, las veces en que casi lo matan. Pero ahí Pablo está diciendo, no quiero que ustedes piensen que por contar mi testimonio, por contar lo que Jesús hizo en mi vida, vayan a pensar de que estoy gloriándome. No, ustedes recuerden, toda la gloria y la honra la merece Jesús. Y por eso cuento estas visiones. ¿Para qué? Para fortalecer la vida espiritual de cada uno de ustedes. Es ahí que el apóstol menciona en el verso número 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿De qué hombre está hablando aquí el apóstol Pablo? De Jesucristo, de nuestro amado Salvador. Entonces, ¿de quién nosotros debemos exaltar? ¿A quién debemos darle la gloria y la honra siempre? A Jesús. A veces nosotros nos olvidamos de eso y pensamos que nosotros somos el centro y dejamos a un lado a Jesús y decimos yo hago, o yo hice, o yo voy a hacer. Pero es Jesús que por su misericordia está actuando a través de nosotros. Por eso el camino a Cristo menciona que la batalla más grande que tiene el ser humano es contra uno mismo. ¿Por qué repito siempre esa frase? Porque este servidor ha experimentado también esa frase. Por eso, queridos hermanos y hermanas, recuerden en primera instancia exaltar el poder de Dios. ¿Por qué? Yo quisiera llevarlos a recordar la historia de Job. ¿Ya? ¿Quién es Job? Ustedes lo conocen, ¿no? ¿Quién fue este hombre? Un hombre íntegro, temeroso, apartado del mal. Un hombre que era fiel en todos los aspectos. Pero ¿qué pasó? Dice Satanás que un día se presentó como representante de esta tierra. Y le dijo, acá, claro, Señor, claro que Él te obedece, claro que Él te ama. Pues sí, si tú lo tienes rodeado de tantas cosas, tú le has dado tantas posesiones, tiene una bonita familia, tiene buenos amigos, etcétera, tiene todo, pues ¿cómo no te va a dar la gloria y la honra a ti? Pues entonces Dios le dice, no, yo sé que Job me es fiel porque me ama, porque él antes de querer darse la gloria a él, me da la gloria a mí. Entonces dice que Dios le dijo, bueno, toca el hogar de esta persona. Y vemos lo que le sucedió a Job. ¿Qué le pasó a él? Perdió su familia, perdió sus posesiones, perdió sus amigos, incluso su esposa. Blasfemó el nombre de Dios. Pero ¿qué repite él? Yo quisiera que vayan conmigo ahí en Job 1:20. Es muy conocido ese texto por cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, pero quisiera que compartiéramos esa experiencia de fe de este hombre.
Porque a pesar de todo lo que le sucedió, yo no sé si podría resistir hoy, en este momento, en el siglo XXI, en el 2020, 14 de noviembre del 2020, pudiera resistir algo como lo resistió este hombre. No sé, en realidad no sabía qué decir. Pero miren lo que dice él, en el verso número 20. Entonces Job se levantó después de haber escuchado las malas noticias de toda su familia, rasgó su manto y rasuró su cabeza. Ese era un símbolo de entrega total, de doblegarse a los pies de Dios. Luego, postrado en tierra, adoró y dijo: apreciados, en las pruebas, en las dificultades de esta vida, ¿nosotros debemos dejar de adorar a Dios? No. Pero saben, como seres humanos, estamos más tendientes a hacer eso. Tratamos de buscar soluciones en otras cosas. Pero dice que lo primero que hizo Job, él sabía que sus hijos habían muerto, él sabía que su esposa lo había dejado, él sabía que sus posesiones estaban en juego y que en muchas otras ocasiones iban a suceder después. Lo primero que él hizo fue doblegarse delante de Dios y decirle: yo te adoro, yo te exalto, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, yo en ti confío. Y dijo él: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Si Jehová quita, bendito sea el nombre de Dios. Si Jehová da, bendito sea el nombre de Dios. Pero en cualquier circunstancia de nuestras vidas, en cualquier circunstancia de nuestras vidas, nosotros debemos darle la honra y la gloria a nuestro Señor. Porque cuando nuestras debilidades quieran doblegarnos, dice que el poder de Dios actúa ahí y hace de nosotros personas fuertes, pero no fuertes en nosotros mismos, sino en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Y miren lo que sigue diciendo este hombre. Vamos al texto el capítulo 13, el verso 15. Miren, vamos ahí. Ustedes conocen este texto, pero me emociona, me conmueve y me estremece la forma en que Job expresa su adoración a Dios. Miren lo que dice ahí. 13, número 15. Si alguien lo tiene, puede leerlo, por favor. Vale. Yo lo tengo. ¿Ya? He aquí, aunque Job 13:15, ¿cierto? Sí, sí, ok. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Amén por eso. Mire, aunque él me matara, en él esperaré. Qué hombre, ¿no? Nosotros decimos: no, pues que Job era un patriarca muy consagrado. Es que él no estaba sometido a tantas situaciones como las de hoy, a pasiones, a, a tantos, a tanta maldad. Hermanos, la maldad desde el Edén es la misma. Desde que nuestros primeros padres pecaron, la maldad ha ido en aumento, no ha ido en disminución. Por lo tanto, que cuando ya Job fue tentado, cuando Job fue probado en ese momento, ya la maldad había avanzado mucho en la tierra. Y este hombre, a pesar de la maldad circundante, decidió exaltar el nombre de Dios. Y es lo que Pablo exalta en 2 Corintios. Lo primero: el Señor, te glorifico. Me glorifico en ti, Señor. Te exalto a ti. Porque sé que esto que está sucediendo en mi vida es para que doblegue mi orgullo y tú recibas la honra y la gloria.
Muchas veces Satanás con su poder nos quiere alejar y hacer dudar del amor de Dios. Eso es lo que quiere causar el enemigo en nuestras vidas, queridos. Recuerden que Satanás quiso alejar a Job de las providencias de Dios, quiso desviar su mente de todo eso. Pero, ¿lo logró? No. Incluso hasta con la lepra que le cayó, Dios seguía alabando a Dios. Ahora les pregunto, hoy nosotros no tenemos situaciones así, tampoco tenemos una lepra como la tuvo Job, pero ¿estamos adorando de verdad, de todo corazón a este buen Dios? ¿Estamos dando la honra y la gloria que se merece? ¿O quizás estamos calmaditos pensando de que realmente lo estoy adorando? Reflexionemos, porque el enemigo quiere desarraigar de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestra vida todas esas providencias, todo ese amor manifiesto de Dios para con sus hijos fieles. Y miren lo que dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, página 589. Satanás mismo es el enemigo que tienta al hombre y lo destruye luego si puede. Y cuando se ha adueñado de su víctima, se alaba de la ruina que ha causado. Si ello le fuese permitido, prendería a toda la raza humana en sus redes. Si no fuese por la intervención del poder divino, ni hijo ni hija de Adán escaparían. Ahora entendemos por qué estamos aquí. ¿Por qué usted está detrás de esta pantalla escuchando la palabra de Dios? Es porque Dios actúa en nuestros corazones y Él obra a través de su Espíritu Santo para que el enemigo no quiera vencernos. Pero lo que el Señor desea en esta mañana, en primera instancia, es que debemos darle la honra y la gloria a Él, sin importar las situaciones. Apreciados hermanos, sé que nos ha costado difícil en estos últimos tiempos congregarnos a través de esta plataforma. No es lo mismo. Yo les decía hace unos días atrás o la vez pasada que a mí me gusta compartir mucho con los hermanos, no sé, ir a un paseo o ir a compartir con ellos, o compartir la palabra, salir a evangelizar por los lados, estar con ellos, pero todo eso se ha limitado ahora a causa de esta pandemia, pero que esta pandemia, querido hermano, querida hermana, que esta pandemia no te aleje del blanco, que es adorar a nuestro Señor, de aceptar, exaltar su nombre, porque el Señor Jesús viene pronto. Jesús viene pronto y no podemos estar perdiendo el tiempo. Jesús está a las puertas cada vez más y más. Él está llegando ya pronto, aunque no sabemos el día y la hora, pero por lo que está sucediendo en nuestro mundo, sabemos que Cristo Jesús está pronto, ¿no? Y debemos darle la honra y la gloria a Él. Recuerde eso, recuerde que Jesús es su Señor y que la gloria debe llevársela solamente Él. En segunda instancia, quisiera compartir con ustedes que está en el verso número 8 del mismo capítulo de Segunda de Corintios, 12, verso 8. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso número 7. 7 y 8, ¿ya? Dice así el Señor. ¿Están todos ahí? ¿Pueden un dedito o un emoticón ahí poner? ¿Están todos ahí? Muy bien, excelente. Miren lo que dice el Señor ahí. El 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara. Bien, nuevamente Pablo recalca eso, ¿no? No es para exaltarme a mí, ni tampoco para gloriarme en eso. No, no, no. Sino para qué. Dice el Señor, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces
Bueno, no se da específicamente qué es lo mismo que tenía el apóstol Pablo, qué enfermedad tenía. Pero lo que sí sabemos es que a pesar de esa situación, el apóstol Pablo le daba ese mérito al enemigo, que el enemigo es el que quiere destruir y, y causar enfermedad, dolor, muerte, desánimo. Entonces, dice el Señor a través del apóstol, ese aguijón, dice, lo compara como un mensajero de Satanás para que me ofetee, para que no me enaltezca, dice. Algunos estudiosos mencionan de que Pablo sabía y reconocía cuánto poder tiene Satanás, pero más poderoso es el Señor. Y él no esperó en hacer su voluntad, sino la voluntad de quién? La voluntad de Dios. Porque miren, el verso 8 menciona, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces, dice, rogó. Y eso me viene a la memoria, quisiera también compartir las veces en que Jesús, en el huerto de Getsemaní, le repitió a nuestro Padre Celestial, Padre, si fuese posible que pasara de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, que se haga, ¿qué cosa? Tu voluntad. 3 veces repitió. Y puede haber un paralelismo en estos dos textos que menciona Pablo junto con el caso de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en nuestras vidas, mis queridos, que pueden sucedernos. ¿Por qué Dios permite que lo haga? O Dios permite que esto suceda. Pero no porque Él las envía, sino porque Él las permite. Y en medio de esa situación, a veces nosotros podemos decir, ya, Señor, que se acabe esta pandemia, porque ya estoy cansado de andar con esa mascarilla, de ponerme alcohol gel, que ponerme esto, que lo otro, que por aquí, que por allá. Pero esto ha sido, gracias a la voluntad de Dios, Dios ha permitido esto, pero para que usted y yo podamos reflexionar que nunca debemos anteponernos a la voluntad de nuestro Padre, sino hacer su voluntad siempre. Y fue lo que hizo Pablo. Pablo le rogó al Señor 3 veces, pero dice que no fue quitado. Hasta el momento de su muerte, Pablo tenía esta enfermedad. Aunque él no murió así, que ya se los voy a presentar, cómo fue que murió. Pablo menciona lo siguiente un año antes de su muerte. Segunda de Timoteo 4:28, si nosotros podemos leer ahí. Miren lo que dice el Señor ahí, a través del apóstol Pablo, en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4:8, perdón, 4:8. ¿Qué dice ahí? Si alguien lo tiene, léalo, por favor. Sí, rápido, yo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén, amén por ese texto. Miren qué hermoso. Pablo sabía que iba pronto a morir. Pero ¿qué dice ahí el Señor a través de él? Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todo aquel que ama su venida. Apreciados, debemos nosotros aceptar la voluntad de Dios en todo momento. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué nos pasa esto? ¿Pero por qué estoy aquí? ¿Por qué lo otro? Pero debemos no preguntarnos eso, sino ¿para qué sucede esto? ¿Para qué sucedió esta pandemia en el mundo? Muchas personas en medio de la pandemia han conocido a Jesús. Muchas personas también, lamentablemente, en medio de esta pandemia se han alejado de Dios. Pero el Señor desea que usted y yo no nos suceda eso. Porque el Señor Jesús, ahí en el huerto de Getsemaní,
nos dio un ejemplo rotundo y reafirmante de que la voluntad del Padre es que usted y yo podamos estar en la Canaán celestial. Así que no desperdicie esa oportunidad. Tampoco desperdicie la oportunidad en su trabajo de compartir con otros el amor de Jesús. En la escuela, en los lugares donde usted frecuente, lleve un librito a su mano, o lleve un volantito, o dé un mensaje de esperanza, porque nosotros somos las manos y los pies de Jesús, aquí en esta tierra. Usted y yo somos la iglesia del Dios viviente, de aquel Dios poderoso que puede ayudarnos a soportar las pruebas más difíciles. Y miren, Pablo presenta lo siguiente. Pablo dice, aceptó su voluntad y fue condenado a muerte por el emperador Nerón, siendo decapitado en el año 67 después de Cristo. Imagínense, fue decapitado el apóstol Pablo. Pero él murió haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Él puede haber dicho, pero Señor, no he predicado mucho, no he hecho tanto. Pablo fue un gran evangelista, un gran hombre que muchos autores, tanto adventistas como no adventistas, han escrito de Pablo como usted no tiene ni idea. Hay mucha escritura, hay mucha literatura, mucha teología en relación acerca de Pablo. Porque Pablo, cuando se entregó por completo al Señor, aceptó su voluntad, exaltó su nombre. Segundo, aceptó su voluntad en todo momento y dejó que Dios actúe constantemente en su vida. La palabra de Dios a través de su mensajera en el Ministerio de Curación dice lo siguiente, mire, página 373. El hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo precioso que quiere desarrollar. ¿Qué cosa quiere desarrollar el Señor? Algo precioso en nuestras vidas. Si no hubiera en nosotros nada con qué glorificar su nombre, no perdería tiempo en refinarnos. No echa piedras inútiles en su hornillo. Apreciados hermanos y hermanas, el Señor es claro en ese aspecto. Si vienen pruebas o dificultades, situaciones complejas como las que vivió Pablo o Job u otros profetas del antaño, esas pruebas nos ayudan a nosotros a purificar nuestro carácter para estar delante de la presencia de nuestro buen Dios. Aquí vamos a lo medular de nuestro tema de hoy. El verso número 9. Miren lo que dice el Señor ahí, del capítulo 12 de Segunda de Corintios. Dice así el Señor: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ¿qué se menciona ahí, mis queridos? ¿Qué menciona el Señor a través del apóstol Pablo? Pablo presenta aquí una palabra muy especial, que es la misma palabra que usted va a encontrar en el Antiguo Testamento cuando se relaciona a misericordia. La palabra Gesed en hebreo significa misericordia, don inmerecido, regalo, perdón, salvación. Aquí Pablo estaba haciendo énfasis a la iglesia de que él había sido perdonado por la gracia de Cristo, que él había sido restituido, que él había sido limpiado con esa sangre preciosa. Y además, Dios estaba dándole de su gracia para que él pudiese soportar esos momentos difíciles. Entonces, mis queridos, usted y yo estamos solos en los momentos de prueba, en situaciones adversas de la vida, no estamos solos. Por eso, esta gracia es la garantía que nos da a nosotros como cristianos de estar sujetos, de estar dispuestos y agarrados de la mano del Señor en momentos difíciles. Nos basta la gracia. Somos débiles delante de Dios,
Dice el profeta Isaías que somos como pequeñas langostas chiquititas delante de los ojos de nuestro Padre Celestial. Pero a la vez Él está tan cerca de nosotros para redimirnos, para restaurarnos, para reconfortarnos en momentos difíciles. Es por eso que a Pablo le dijo, está bien, tienes este aguijón en tu carne, tienes esta enfermedad, tienes esta situación, pero no te preocupes, Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Apreciado hermano, somos débiles delante de los ojos de Dios, pero esas debilidades puestas en las manos de Jesús pueden ser fuertes y podemos vencer por su nombre aquellas debilidades que nos quisieran alejar de ese Salvador precioso. Recuerde que Jesús está a nuestro lado y esa es su gracia. Él desea, dice, darnos descanso total al alma penitente y sin fuerzas. Es decir, muchas veces podemos ya no continuar con los problemas de esta vida, pero si nos sostiene su gracia, tendremos el privilegio de gozar una paz no como el mundo la da, sino esa paz que nos da Jesucristo a través de su palabra. Si ve por qué nosotros necesitamos orar, porque somos débiles. Si ve por qué nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios, porque somos débiles. Si ve por qué nosotros necesitamos reunirnos en las clases, en las conexiones de Zoom, porque como seres humanos somos débiles y necesitamos de Dios. Por más años que usted tenga en la iglesia, no debemos confiarnos. No, es que yo tengo muchos años, yo hice esto, lo otro. No, el Señor dice, mi poder se perfecciona en las debilidades. Y cuando usted reconoce de que sin Cristo no podemos ser nada, de que sin Jesús nuestra vida no tiene sentido, el Señor actúa con poder inmenso para restaurarnos, para darnos lo que necesitamos para vencer a este enemigo que constantemente quiere atentar con nuestra vida espiritual y también nuestra vida física. Porque lo que leíamos al principio, si Él pudiese a cada uno de nosotros tener el permiso de matarnos en este momento, de hacernos pedazos junto con sus ángeles, con sus secuaces, Él lo pudiera hacer, pero no le es permitido, porque ahí está nuestro Dios para protegernos, nuestro Dios para libertarnos. Y ese Señor desea darnos esa gracia que es suficiente para poder resistir los problemas de esta vida. Dice el Señor en Fe y Obras, página 103, sin la gracia de Cristo, el pecador está en una condición desvalida. ¿Cómo está? Dice, desvalido. Mediante la gracia somos puestos en comunión con Cristo para estar asociados con Él en la obra de salvación. Y quisiera entrar ya casi a la parte final de nuestro tema, con la última parte. Primera parte hemos visto, debemos exaltar el poder de Dios. Segundo, debemos aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Tercero, la gracia de Cristo no es suficiente. Y en última instancia, en Cristo debemos gozarnos, que está en el verso número 10. Miren lo que dice el Señor ahí. En el verso número 10 del capítulo 12 de Segunda de Corintios. ¿Qué dice ahí el Señor? Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén por eso. Cuando somos débiles, cuando reconocemos nuestra debilidad, dice el Señor, entonces somos fuertes. ¿Por qué? Porque Cristo viene a darnos de su fortaleza, de lo que necesitamos para poder libertarnos de esta situación tan compleja en nuestra vida. Cuando dejamos todo en las manos de Dios, nuestra vida toma sentido. Debemos recordar que gozarnos en la gracia de Dios, constantemente en su gracia, nos va a capacitar.
Miren lo que dice Jeremías 29:11. Estamos entrando casi a la parte final de nuestro tema de hoy. Jeremías 29:11. Miren lo que dice el Señor ahí. ¿Qué dice el Señor ahí? A ver, si alguien lo tiene, pues léalo. Leo Sí, mi hermana. Léalo, por favor, hermana Amanda. dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué desea el Señor? Darnos pensamientos de qué cosa? De paz, no de mal. El enemigo quiere alejarnos de Dios. El enemigo quiere dejar que usted y yo no estudiemos, que no oremos, que no nos reunamos en las reuniones por Zoom, o que no vayamos a la iglesia, que no cooperemos con los diezmos y las ofrendas para el avance de la obra. El enemigo quiere hacer todo lo malo, todo lo malo en nuestra vida. Pero usted y yo somos llamados a aferrarnos a ese Salvador que nos promete, ¿qué cosa? Pensamientos buenos para alabanza de su nombre. El Camino a Cristo en la página 94 y 95 menciona lo siguiente: pero aún aquí los cristianos pueden tener el gozo de la comunión con Cristo, pueden tener la luz de su amor, el perpetuo consuelo de su presencia. Vamos a leer por último Mateo 10:8 y Hechos 20:24. Mateo 10:8. Mateo 10:8. Mateo 10, versículo número 8 y Hechos 20:24. Mateo 10, verso 8. La misión que el Señor encomendó a sus discípulos. Miren: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Es la misma expresión de gracia que le fue presentada al apóstol Pablo. Bástate mi gracia. Esa gracia nos perdona, nos restaura, pero también esa gracia que nos perdona y nos restaura debe ser compartida, debe ser anunciada, porque si de gracia recibimos, también debemos de dar de gracia. Recuerde esto, apreciado hermano: exaltar el nombre de Dios, aceptar su voluntad. La gracia de Dios nos capacita para obedecer y debemos gozarnos constantemente en nuestras dificultades, porque ahí en esas debilidades el Señor es fuerte, porque cuando reconocemos nuestra dependencia total de Él, entregamos a Él lo que Él desea que le entreguemos, nuestro corazón. Finalmente, quisiera mencionarles un texto, el texto 20:24. Si alguien lo tiene, lo puede leer también, por favor. Este es el último texto de esta mañana. Hechos 20, versículo 24. Yo lo tengo. Ya, léalo, por favor. Pero ninguna de estas cosas temo ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe con gozo mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Una vez más, Pablo, recordando a la iglesia: ninguna de estas cosas tengo en estima. ¿Qué cosa? Las cosas de este mundo no deben ser estima para nosotros. Bástate mi gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Apreciados hermanos, apreciadas hermanas, que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos dé de su gracia constante para recordar lo que el apóstol Pablo recordó a la iglesia ahí en ese texto. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios en mis debilidades.
era el tema de esta mañana. Y en esta ocasión quisiera hacer una invitación especial. ¿Hay alguien aquí presente que aún no ha aceptado a Jesús como su Salvador a través del bautismo? ¿Todos son bautizados? Si todos son bautizados, alcen la mano o pongan un emoticón. Amén por eso. Todos somos bautizados. Muy bien. Les pregunto también. Yo sé que hemos estado orando por muchas personas que se han alejado de Dios. Pero también hay personas que todavía no han aceptado al Señor. Y debemos orar fielmente por ellas. Mis queridos hermanos, finalmente quiero decirles que cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros reconocemos que somos débiles delante de Dios y que nuestra vida depende de Él, Él se acerca hacia nosotros porque desea darnos esa fortaleza, esa gracia, y desea recordarnos de que Él debe ser, a Él debe ser dada la honra y la gloria por los siglos de los siglos, porque Él es nuestro Señor. Aceptando esas bondades, como hijos e hijas de Dios, también debemos compartir con aquellos que todavía no conocen el mensaje de esta gracia restauradora. Esa gracia que restauró a Pablo, esa gracia que nos restauró tanto a usted como yo. Así que recuerden, bástate mi gracia, nuestro poder, el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. En esta ocasión, vamos a orar al Señor ahí como estamos, vamos a inclinar nuestro rostro y le vamos a decir: Señor, utilízame. Utilízame porque en realidad te necesito. Yo pensé que era fuerte, Señor, pero en realidad soy débil. Yo pensé que estaba haciendo bien las cosas, Señor. Pero me doy cuenta que en esta mañana tú me has hablado y me has dicho que cuando reconozco que soy débil, tu poder se va a perfeccionar en mí. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar a nuestro buen Dios. Bondadoso Padre que estás en los cielos, te damos las gracias y te damos la honra y la gloria, porque tú eres nuestro Señor. Te exaltamos, te alabamos y aceptamos también tu voluntad en nuestra vida. Aceptamos ese don precioso, ese don de la gracia, dada a través de Jesucristo, para restaurarnos, para reincorporarnos en esta familia celestial. Bendito Padre, y también queremos gozarnos porque tú enviaste a tu Hijo, Señor, para rescatarnos, para salvarnos, para darnos esa vida eterna que se había perdido allá en el Edén, para restaurarnos a través de ese nombre precioso, a través de ese nombre hermoso de Cristo Jesús. Oh Dios de los cielos, aquí está tu iglesia de Santiago Centro. Tenemos un gran desafío de aquí en adelante. Tenemos una hermosa propiedad que tú nos has dado, Señor. Pero también esa propiedad necesita también de muchas manos, de hermanos y hermanas, que ellos podamos junto a ellos también cooperar y colaborar para que esa casa, Señor, y esa propiedad pueda darte la honra y la gloria. Y que esos vecinos, Señor, y que esas personas que están ahí al lado reconozcan que tú eres el Dios de los cielos y de la tierra. Bendito Padre, también nos dejas un desafío, porque esta propiedad es inmensa, Señor, y te damos las gracias, porque a la Iglesia Santiago Centro le has dado esa oportunidad. Pero también necesitamos llenar esa congregación, llenarla, pero no para nuestra gloria, Señor. No para decir que Santiago Centro hizo esto, lo otro. No, Señor, no. Es para darte la honra y la gloria a ti, mi Jesús. Bendito seas por los siglos de los siglos. Bendito seas porque eres nuestro Salvador. Oh, amado Padre, gracias por escuchar esta oración. Gracias también porque respondes a cada uno de nosotros. Bendito seas una vez más, mi Señor. Y gracias por esta preciosa oportunidad de recordarnos que en situaciones muy complicadas de nuestras vidas nos basta tu gracia y que tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Oramos confiados plenamente en este nombre precioso que es sobre todo nombre,
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos.